Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Quiero recordarles que hoy vamos a iniciar esta parte que se encuentra en Apocalipsis capítulo número 7, verso número 1 al verso número 17. Bueno, yo quiero que usted, mientras estamos aquí, abra su Biblia y la tenga abierta en el libro de Apocalipsis, en estos versículos que le acabo de decir, capítulo 7, verso 1 al 17, para que nosotros podamos, usted me pueda seguir en los textos que vamos a estar leyendo en algún momento. Primero que nada, quiero decirle, como introducción, que debió de haber sido una imagen muy impresionante para Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, tener delante de él esta visión maravillosa que, uniendo todo como un rompecabezas, viene a traer un significado especial. Los hermanos del primer siglo debieron de haber entendido desde el principio, desde el momento en que este libro o esta carta, que en aquel tiempo les llegó como una especie de carta, este libro o esta profecía llega a sus manos, trajo para ellos la intención del libro de Apocalipsis, que es la revelación de lo que Dios está haciendo, de lo que va a ocurrir con la humanidad y de cómo Dios desde el principio, desde el momento en que Dios establece su iglesia, todos aquellos que están dentro de ella están siendo protegidos, están bajo una cobertura de protección y de amor de parte de Dios. Así como usted ve en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel como un pueblo protegido, como un pueblo bendecido, como un pueblo cuidado e incluso reprendido, bueno, Dios también de la misma manera está protegiendo a su iglesia hasta el día de hoy, hoy mismo. Entonces, hoy queremos estudiar un tema que a veces es polémico porque este tema ha traído diversas interpretaciones y estas interpretaciones son muchas de ellas demasiado difíciles de comprender. Hay muchas personas que cuando estudian esta parte toman varias o buscan varias formas de definir o de explicar lo que está ocurriendo con esta parte del libro que es la parte donde están los sellados de Dios. Entonces, muchos aquí, ¿verdad? Empiezan a mostrarnos muchas cosas y hacen una mezcla poniéndonos a nosotros en situaciones difíciles para poder entender esta parte del libro de Apocalipsis. Pero lo primero que tenemos que entender, avanzando un poco en el libro de Apocalipsis, en este capítulo 7, verso número 1 al 17, empezamos con esta parte aquí que dice de la siguiente manera: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Fíjese bien, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder, oiga bien, de hacer daño. A estos 4 ángeles se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Y vea lo que dice allí: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí hay una pista muy interesante. Dice que estos 4 ángeles, vamos a ver en un momento más qué significa esto de los 4 ángeles, pero dice que de pronto sale un ángel. Este ángel sale de donde nace el sol, de donde cuando inicia el día, y dice que él detiene a estos ángeles porque, ¿cuál es la razón para detenerlos? Hasta que sean sellados en sus frentes los siervos de Dios. Vea, hasta que sean sellados. Parece que esta es una acción continua,
no es una acción que se quedó en el pasado, no está diciendo hasta que se cumpla esa cantidad de personas, dice hasta que sean sellados en las frentes los siervos de nuestro Dios. Quiere decir que es una acción continua, algo que está ocurriendo. Ahora bien, tenemos que entender, ¿verdad?, que estos 4 ángeles tienen una misión específica: controlar los vientos de la tierra. Ese control, querido hermano, es un control que demuestra que las fuerzas de la naturaleza, oiga bien, las fuerzas de la naturaleza están bajo la soberanía de Dios. Y Dios utiliza a sus ángeles para preservar el equilibrio en la tierra, en la naturaleza, en el universo, mientras se cumplen sus propósitos, o sea, mientras se cumplen los propósitos de Dios. Quiero decirle algo, querido hermano, el número 4, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. El número 4 representa, déjeme decirle algo, el número cósmico, el número de la creación, el número que se refiere siempre a toda la humanidad. Muchas veces aparece como dentro de la numerología de la Biblia, el número 4 es el número del hombre, ¿sí?, refiriéndose a la humanidad, refiriéndose al hombre. Recuerde, cuando iniciamos nosotros el libro de Apocalipsis, hablábamos de que es una profecía y hablábamos de que tiene un lenguaje altamente simbólico, figurado. Entonces tenemos que partir de lo que iniciamos al principio de este estudio, que usted no puede poner a este estudio de Apocalipsis o al libro de Apocalipsis, ver aquello que está en un sentido figurado. Usted no puede tomarlo de manera literal. Por lo tanto, tenemos que entenderlo. Aquí hay un mensaje que está escondido y que es revelado a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, un pueblo que estaba siendo perseguido en el tiempo el inicio de la iglesia, y es para ellos a quien está dado este mensaje. Pero no nomás para ellos, sino también para nosotros. Y por eso tenemos que entenderlo. Así que en esta visión, estos ángeles tienen la tarea de controlar los vientos de la tierra. Pero su misión es retenerlos temporalmente para evitar que causen daño antes de que los siervos de Dios sean sellados. Los vientos, querido hermano y hermana, en este contexto se pueden mirar como fuerzas destructivas que simbolizan juicio de Dios. Estos vientos, hermano y hermana, no fueran controlados, desatarían grandes tormentas, desatarían grandes huracanes, crearían un caos devastador en la tierra. Entonces, esta imagen armoniza con esta referencia que le voy a dar. Jeremías 49, verso 36. En esta parte de la palabra de Dios se nos dice que Dios menciona que utilizará los cuatro vientos como instrumentos de juicio. Entonces, aquí está hablándose de un juicio que es detenido, al cual se le ordena que sea detenido, y esto significa que para que la tierra no caiga en un caos, en una destrucción, significa que Dios tiene todo bajo control, porque Dios es soberano. Entonces Dios no permite que de pronto esta naturaleza, que hoy en día nosotros vemos cómo se desatan, la naturaleza de pronto se ve que nos desborda a nosotros en cuanto a seguridad. Oímos de terremotos, oímos de huracanes, oímos de tornados. Nosotros aquí en la Ciudad de México, apenas hace 2 semanas, 3 semanas, sufrimos un sismo de casi 7 grados. El día de ayer, antier, sonó una alarma sísmica donde se nos decía que venía un terremoto severo. En fin, ¿se imagina usted que de pronto no pudiera haber ese control de la naturaleza? La naturaleza estaría causando estragos mayores
de los que nosotros estamos viendo hoy en día. ¿Qué significa que vivimos tiempos apocalípticos? Vivimos tiempos apocalípticos desde el momento en que este libro fue puesto en las manos de aquellos que tenían que leerlo. Sí, hermanos, es la revelación de la voluntad de Dios para con el pueblo, con su pueblo, y también la revelación de Dios para la humanidad, lo que va a ocurrir con la humanidad. Pero entonces no se asuste. Déjenme que sigamos con este estudio para que sigamos entendiendo cuál es el gran beneficio que tenemos del solo hecho de ser hijos de Dios. Dios solamente está mirando, ¿verdad?, con cuidado hacia la tierra, porque va a llegar el día en que Dios dejará, fíjese bien, que ese equilibrio que hoy se tiene ya no exista más, ¿verdad? Y entonces se va a ejercer ese juicio de parte de Dios hacia la tierra. Estos dos ángeles, estos 4 ángeles en los 4 puntos de la tierra, no significan otra cosa más que el control de todo el universo, ese control que Dios tiene. El otro ángel, el ángel que llega y que sale de donde nace el sol. En la forma de pensar de los judíos, las manifestaciones bondadosas de Dios estaban relacionadas hacia el oriente. El paraíso estaba en el oriente, según, ¿verdad?, lo que nos dice el libro de Génesis, y en el pensamiento judío estos así lo tenían contemplado. Bueno, la gloria de Dios viene al templo de parte del oriente. Anote esto, Ezequiel capítulo 43, verso número 2, Ezequiel 43, 2. Y el Mesías esperaba que viniera también del oriente. Pero el hecho de venir de donde sale el sol es una señal de que este ángel trae un mensaje de esperanza de parte de Dios. Qué maravilloso es saber que Dios no solamente controla el universo, mantiene las fuerzas destructivas bajo su control, pero también tiene un mensaje de esperanza para la humanidad. Y aquí es donde usted tiene que reflexionar. Qué bueno que Dios no solamente tiene en su mente el control, sino también tiene en su boca un mensaje para darnos a nosotros. Ese mensaje de esperanza vino a través de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Es el mensaje que la iglesia en aquel tiempo estaba recibiendo y estaba enseñándole a las personas con las que ellos estaban teniendo contacto. La tierra se estaba propagando de este mensaje de esperanza que venía para la humanidad. ¿Qué tenía este ángel? Dice que este ángel, aquí vaya usted tomando nota para que vayamos uniendo el rompecabezas. Este ángel tenía el sello del Dios vivo. ¡Qué maravilloso! Los monarcas orientales, los reyes orientales, tenían un sello especial. Con él marcaban y con él protegían sus posesiones y validaban, le daban valor legal a sus documentos. Esos sellos eran importantísimos. Es como hoy en día, cuando nosotros a un documento le ponemos sellos para que ese documento no sea abierto, sino que se mantenga protegido hasta que la persona debida, la persona adecuada o la persona que merece abrir ese sello, entonces lo pueda abrir. Qué maravilla es saber que ese sello no solamente habla de propiedad, sino también habla de cobertura, habla de protección, habla de seguridad. Y dice que este ángel, ¿verdad?, traía el sello del Dios vivo. Entonces, al igual, querido hermano, que un sello de un documento oficial que da autenticidad y propiedad, este sello divino, óigalo bien, identificaría a los siervos de Dios, los identificaría como parte de la propiedad de Dios. Y no solamente eso, esos siervos estarían apartados y protegidos en medio de los juicios que vendrían. Quiero que usted vea algo. El libro de Apocalipsis no solamente habla de juicio, no solamente habla de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la tierra,
y cómo Dios ha estado interviniendo dentro de la tierra, llevando o conduciendo la historia y a la humanidad para que desemboquen en su voluntad, en lo que Dios va a hacer en el final de los tiempos. Quiero que usted vea algo. Dios está protegiendo a su iglesia y lo hace por la siguiente razón. Porque aquellos que no están dentro de esa cobertura de protección van a tener que sufrir esos juicios que están dándose de manera frecuente dentro de la historia de la humanidad. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si surge un terremoto, si surge un tornado, a nosotros que somos cristianos no nos va a pasar nada. No, lo que está diciendo es que nosotros estamos siendo cubiertos por la bendición y la protección de Dios. Y en un momento más le voy a ampliar un poquito más la respuesta de esta pregunta. ¿Qué significa tener el sello de Dios el día de hoy? ¿Qué significa? En términos espirituales, tener el sello de Dios significa pertenecerle completamente a Dios. Oiga bien, hermano, y es aquí donde a veces no entendemos por qué nos cuesta trabajo entender esta parte y nos cuesta trabajo disfrutar de esa protección especial que nosotros como iglesia, como cristianos, que nosotros tenemos. Efesios capítulo 4, verso 3, nos recuerda a nosotros que somos sellados por el Espíritu Santo. Ese sello es la garantía de la redención. ¿Qué quiere decir esto? Que este sello espiritual actúa como un título de propiedad. Nos asegura a nosotros que somos, óigalo bien, parte del pueblo de Dios. Y que nuestro destino final es la redención completa, la liberación del pecado y de la influencia del pecado y las consecuencias del pecado en la vida de nosotros. Muchos piensan que sería de manera literal tener ese sello, que se podría ver en nuestra frente o se podría ver en alguna parte de nuestro cuerpo. Querido hermano, no es así. Ese sello del que se está hablando aquí en esta parte de Apocalipsis, ese sello del Dios vivo, ese sello es el Espíritu Santo que nos es otorgado cuando nosotros somos bautizados, cuando tenemos ese nuevo nacimiento. Hermano, hermana, amigo, tú que me escuchas, usted necesita poseer, tener ese sello. Ese sello se obtiene a través del nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que cuando nosotros somos bautizados para perdón de nuestros pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de mí. Por eso Pablo dice, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no saben ustedes, hermanos, hermanas? Y esto es algo que usted debe de entender, y es aquí donde yo me quiero detener un momento. ¿Acaso no sabes, hermano, que estás sellado para todas aquellas cosas que antes te tentaban? No quiere decir que usted no tenga tentaciones, no quiere decir que usted no va a pecar. Estamos diciendo que nosotros hemos sido sellados, que ya no estamos abiertos a tener una vida como la que muchas personas que no tienen a Cristo tienen. Hermano, hermana, piense, reflexione por un momento en esto, porque ahora vamos a pasar a los 144,000 sellados. Verso 4 al 8, aquí de Apocalipsis capítulo 7. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí,
12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Puede parecer extraño, querido hermano, que los sellados sean personas y no cosas. Por eso tenemos que mirar esta parte, tenemos que mirarla más de cerca. ¿Quiénes son los 144,000? Bueno, viendo el contexto que los 144,000 representan al grupo de santos que pueden sostenerse de pie en el día de la ira del Cordero. Quiero que vea este contexto, por favor anótelo. Apocalipsis, capítulo 6, verso 17. Esta parte nos dice a nosotros que son el grupo de santos que pueden sostenerse en pie en el día de la ira del Cordero. En otras palabras, representan el número completo del pueblo de Dios. A lo largo de la Biblia, querido hermano, nosotros encontramos que el número 12 es usado para representar la elección del pueblo de Dios. Y no solamente la elección, sino el ser apartados para Dios. En el Antiguo Testamento vemos a las 12 tribus de Israel. Y en el Nuevo Testamento, escuche bien, vemos a los 12 apóstoles. Mire, números, simbología, números que representan a aquellos que son elegidos para Dios. Pueblo de Israel, 12 tribus. Apóstoles, 12 apóstoles. Judas traicionó al Señor Jesús, pero ellos inmediatamente, una vez que el Señor resucitó y ascendió a los cielos, entendieron a través de lo que Dios quería que ellos comprendieran, aunque no había llegado todavía el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo les estaba acercando a tomar decisiones. Y entonces la decisión que tomaron fue buscar completar el número para que no fuera un número incompleto. 12 apóstoles. Los múltiplos de 12 se usan para representar al pueblo escogido de Dios de todos los tiempos, tiempos. Dios escogió un pueblo, ese pueblo le estaba esperando, aunque el pueblo no le recibió de manera física, los judíos no le recibieron, pero muchos de ellos se convirtieron y pudieron ver la transición de ser judíos a ser parte, o sea, ser ese pueblo escogido, a ser esa iglesia establecida por Dios. Los dos son 12 apóstoles, 12 tribus, 12 hijos de Jacob y 12 apóstoles. Es el número completo. Vea cómo Dios está pensando. No está pensando en hacerlo demasiado rebuscado. Lo está poniendo de manera sencilla para que aquellos del primer siglo entendieran que ahora ya no había pueblo judío aparentemente, pero ahora estaba la iglesia. Pero que esa iglesia estaba compuesta tanto de judíos como de cristianos, de personas extranjeras, de personas de todo el mundo. Y de todos ellos, dice el apóstol Pablo, hizo un solo pueblo. Entonces, esto es lo que está representando este número de los 144,000. Es un número simbólico compuesto por 12 de la tribu de Israel, 12 apóstoles, al cuadrado, aquellos que saben de matemáticas, multiplicado por 1000. Y aquí es donde encontramos también un detalle fabuloso, el número 1000. El número 1000, que también lo vamos a ver más adelante en una de las partes, podemos en este momento aplicar algo. El número 1000 simboliza la grandeza o la plenitud, pero también el número 1000, en otras palabras, representa un gran número de personas, en este caso, que han sido selladas por Dios. No es un número literal, porque entonces nos quedaríamos cortos.
para la cantidad de personas que podrían aspirar para estar de pie delante del Cordero. No, es un número lo suficientemente grande, lo suficientemente limitado, porque es obvio que no todos quieren aceptar al Señor Jesucristo y lo rechazan y rechazan sus bendiciones, y quizás hasta el final de los tiempos habrá quienes se den cuenta, ¿verdad? O más bien, habrá quienes sigan rechazando al Señor y al final se darán cuenta del grave error que han cometido al no aceptar al Señor Jesús. En ese sentido, el número 1000 representa una limitante, pero en otro sentido representa un gran número de personas. Todos, hermanos, todos tenemos esta bendición gracias a la sangre de Jesús y por el sello que Dios nos ha puesto, que es el Santo Espíritu que Él puso dentro de nosotros. Tenemos esta bendición de formar parte de esos 144,000. Nosotros tenemos que perseverar, nosotros tenemos que continuar y mantenernos fieles hasta el final para que podamos entonces estar de pie delante del Cordero. Fíjense qué maravilla, de pie delante del Cordero. Un número lo suficientemente grande. No es un número literal, es un número simbólico. 144,000 nos dice entonces, es el pueblo de Dios de todos los tiempos, unificado hasta el final de acuerdo a su voluntad. Pueblo judío, pueblo extranjero o los gentiles, juntos, dice el apóstol Pablo, de un pueblo y de otro pueblo hizo una sola nación. Esa nación es la iglesia del Señor. Si usted forma parte, si usted tiene ese sello del Espíritu Santo, dele gracias a Dios. Diga, gracias, Señor, por darme esta bendición. Si usted todavía no lo tiene, medítelo. No lo deje para después. Que Dios quiere que usted forme parte, que usted forme parte de su pueblo. ¿Por qué estas personas o este número de personas serían sellados? Cuando entendemos nosotros un poquito más de explicación, cuando entendemos los paralelos que existen en el Antiguo Testamento, vemos que cuando las tribus, fíjense bien, este dato es bien interesante, cuando las tribus eran enlistadas con números, era porque estaban siendo consideradas, óigame bien, estaban siendo consideradas como un ejército para la batalla y para la conquista. Por favor, anote esta referencia. Números, capítulo 1, verso número 23. Números 1, verso 23. La iglesia de Cristo, hermanos, representa esta realidad. Somos el ejército de Dios. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué un ejército? Bueno, la única razón para la que haya un ejército es porque existe un enemigo. Y porque este enemigo es justamente el gran contraste del libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos muestra a nosotros que las fuerzas del mal son el enemigo que ha decidido luchar y querer destruir y entrar en batalla contra el pueblo de Dios. Lo vamos a ver más adelante en uno de los capítulos de aquí del libro Apocalipsis. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo esta guerra contra el mal se desata desde el cielo y hasta hoy en día para aquellos que siguen al Cordero. Este enemigo siempre busca atacarnos y destruirnos. Nosotros somos el pueblo de Dios contra los enemigos de Dios. Y Jesucristo es victorioso. Él ya venció. Y aquí en el libro de Apocalipsis se nos muestra al Señor Jesús como lo que es victorioso. Él ha vencido. Él ha derrotado a las fuerzas del mal. Y ahora Él comparte su victoria con nosotros los cristianos. Vamos a hablar un poco sobre el sello de Dios. El sello de Dios. El sello de Dios es una protección espiritual. El sello de Dios representa a las personas que viven bajo el cuidado, bajo la cobertura espiritual
y emocional y física la cobertura que hace Dios sobre sus hijos. Es el gran cuidado que Dios tiene por aquellos que están sellados por el sello de Dios. Este grupo de sellados está protegido, escúcheme bien, está protegido de los juicios que caen sobre el mundo durante los tiempos difíciles. Vuelvo a repetir, esto quiere decir que yo soy inmune al dolor, inmune a la enfermedad, inmune a un terremoto, un tornado. No, quiere decir, querido hermano, que nosotros tenemos una posición especial delante de Dios y para Dios, y que Dios nos protege de antemano a nosotros, está protegiendo a su iglesia. Mire nada más a quién le estaba dando este mensaje. Se lo estaba dando a un pueblo que estaba siendo perseguido, pero Dios le está diciendo, tú tienes una cobertura especial. Dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Esto quiere decir que sea que estemos vivos o que estemos muertos, Él sigue cuidándonos y protegiéndonos hasta el día en que nosotros tengamos esta grande y última reunión con nuestro Dios, con nuestro Salvador, para vivir para siempre allí con Él. Entonces, fíjese bien, ¿qué es lo que hacen estos 144,000? Dice aquí la palabra de Dios, Apocalipsis 9:4, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra. Esta es otra parte que vamos a ver más adelante. Ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Aquí vemos que entonces los juicios de Dios no afectan a quienes tienen el sello de Dios. Esto quiere decir que si yo hoy enfermo o algo me ocurre, quiere decir que no tengo el sello. No. Como le dije hace un momento, quiere decir que yo tengo una posición especial y diferente delante de mi Dios. ¿Qué hacen los 144,000? Bueno, los 144,000 son siervos especiales. Dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 14, anote esto, capítulo 14, verso 3 al 5. Si quiere, haga una pausa en este momento a este video para que pueda usted leer esta referencia. Apocalipsis 14, 3 al 5. Son fieles y puros porque no se han contaminado ni con el pecado ni con la idolatría. Están comprometidos con Jesús. Siguen al Cordero a donde quiera que va. Han sido redimidos, han sido apartados del mundo para servir a Dios. Entonces, los 144,000, querido hermano y hermana, son un recordatorio de que Dios siempre tiene un pueblo apartado para Él. Este pueblo es un pueblo protegido, pero también es un pueblo fiel. Y que este pueblo le pertenece a Dios. Este pasaje, hermanos, nos anima a confiar en la protección de Dios. Y mire bien, a permanecer fieles y firmes en la fe para con Dios. Por eso cuando aquí dice que son fieles y puros, comprometidos con Jesús y redimidos, no está poniendo la condición para ser parte de los 144,000, sino que está diciendo que esto es lo que nos debe de caracterizar. Y es aquí, hermano, donde yo quiero, hermana, donde yo quiero que usted haga una reflexión. Lo que está diciendo esta porción del libro de Apocalipsis es que esto es algo que nos debe de caracterizar a nosotros. Ser personas fieles, buscar la pureza, estar comprometidos no solamente con el trabajo de Dios cuando vamos a la iglesia o venimos a un estudio como hoy, sino estar comprometido con Dios es ser cristiano todos los días. Dejar a un lado las mentiras, dejar a un lado vencer las tentaciones, trabajar en nuestras emociones con la ayuda de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que nosotros entendamos que estamos para a través de nuestra vida servirle a Dios,
porque somos sacerdotes, porque somos siervos fieles, y Dios quiere que nosotros seamos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de cómo Jesús ha llegado para a nosotros redimirnos. Este pasaje celebra el triunfo de Jesucristo, el triunfo de Jesucristo en reunir a un pueblo, un solo pueblo, su iglesia, de entre todas las naciones. Y todas las naciones, de entre todas las naciones Jesucristo atrae, llama por medio del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el propósito? Mientras estemos en la tierra será el de glorificar el nombre de Dios. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Dios es la verdad para que todos nosotros vivamos en ella y vivamos en la plenitud de Dios. A pesar de las diferencias étnicas, culturales, a pesar de las diferencias de idioma, a pesar de las diferencias en cuanto a nuestra forma de ser, todos estamos unidos por medio de la adoración a Dios y por medio de la identidad que tenemos como aquellos que hemos sido redimidos, salvados, a los cuales se nos ha puesto un ropaje blanco por medio del Cordero, por medio de Jesucristo. Así que, querido hermano, hemos visto que estos 144,000 representan a los llamados y elegidos de Dios de todos los tiempos. ¡Qué gran bendición! Esos llamados y elegidos de Dios de todos los tiempos se unen en un solo grupo, una gran multitud. Y esta gran multitud es la iglesia del Señor, que le da la gloria a Dios, que le da la gloria a Jesucristo por ser nuestro Redentor y que están sellados por el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu de Dios para llevar una vida de victoria y de triunfo. Quiero concluir con lo siguiente. Este capítulo concluye con una visión. Fíjese bien, Juan, qué maravilla que él pudo ver esto en esta visión. Es una visión de restauración. Es una visión de gozo eterno. Es donde no habrá más llanto, más tristeza, no habrá más dolor. Los redimidos, hermanos y hermanas, son presentados en un estado de adoración continua y de servicio en la presencia de Dios. Así es como se nos presentan estos 144,000 y esta gran multitud. No se nos presentan haciendo otra cosa. No hay nada más importante para ellos. No hay nada más que ellos no quieran hacer, sino adorar a Dios, amar a Dios, exaltar a Dios. Y lo hacen por medio del Espíritu Santo. Ese sello maravilloso que Dios pone en aquellos que son sus hijos, entendiendo que esto solamente se puede obtener por medio de la gracia redentora en el sacrificio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, yo espero verles la siguiente semana para que continuemos estudiando el libro de Apocalipsis, pero quiero que nos llevemos esta pequeña reflexión. Si somos nosotros el pueblo de Dios, y Dios nos ha dado esta bendición de vivir bajo esta cobertura y esta protección, dele usted la debida importancia a ese sello, a eso que a usted ya no le permite ser el hombre o la mujer que antes era. Y usted, querido amigo, dele la oportunidad al Señor y no lo deje para atrás. Dese usted la oportunidad de recibir la bendición de ese sello maravilloso que es el Espíritu Santo, y que la única manera en que nosotros podemos obtenerlo es por medio del bautismo. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga.